Ya estamos aquí con Sergio. Hola, Sergio, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? bien, Por fin, puedo entrar. ¿Qué bien, tal? Sergio. Me alegro mucho de saludarte y de compartir contigo este rato. Igualmente. Y bueno, si me permites, pues te presento un poco, ¿te parece? Claro, claro, como quieras, tú mismo. Bueno, para los que no conocéis a Sergio, Sergio es filósofo, es astrólogo. Estoy leyendo este libro de él que se llama Dimensiones de lo Real, ensayos de filosofía, astrología y esoterismo. Es una maravilla. También tengo otro libro que me envió Sergio que se llama Los Planetas, que es muy hermoso y es muy profundo y de alguna manera es una introducción al mundo de la astrología. Tú luego me corriges, Sergio. Y estamos en un canal en el que yo cuelgo algunos directos y cosas, en el que yo abordo pues, la temática del viaje del héroe, el desarrollo transpersonal y la psicoterapia, digamos, basada en el proceso del perdón o en el proceso del crecimiento interior, del desarrollo personal, pero con una finalidad más trascendente. Por eso le llamamos transpersonal. Y bueno, hechas estas pequeñas presentaciones y un poco torpes, me disculparéis, pues bueno, la idea que tenemos, Sergio y yo, es eh, compartir una charla informal, sin una estructura muy determinada, y el título que le hemos dado es Símbolos y Arquetipos, y bueno, pues quiero que sea algo abierto, que sea algo rico, que también podamos dejar al final pues quizá 15 o 20 minutos para preguntas y respuestas de vosotros. Y simplemente, pues, quisiera, como en la presentación de Sergio, añadir que lo escuché varios vídeos en YouTube y me llamaron mucho la atención porque con la claridad con la cual él se expresaba y me pareció también curioso ver un chico joven como tú, Sergio, una persona joven, con un conocimiento, digamos, tan vasto, tan grande, profundo y me dio una impresión como que fueras una persona muy leída, que te ha gustado mucho estudiar, investigar, profundizar y también veo una vocación pedagógica de transmitir para poder servir a la gente, para poder ayudar con ese conocimiento en una época de caos y de confusión como la que estamos. Y en concreto te diré que fue el vídeo de las eras astrológicas, que os lo recomiendo, que me gustó muchísimo tu manera de explicarlo, de sintetizar algo tan complejo para un público en general. Creo que era un vídeo de hace unos 3 o 4 o 5 años, ¿no? En Barcelona. Sí, exacto, en Plural 21 en Barcelona hace 4 o 5 años, una conferencia. Sí, sí, Ajá. sí. Pues bueno, muchas gracias por esta presentación y todo. Yo simplemente soy un buscador más también, estoy también en el camino del héroe que también has descrito en tu reciente libro. Y bueno, simplemente eso, o sea, no, yo sigo en camino y sigo buscando y enseñando y transmitiendo también, ¿no? No sé si se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 muy bien. vale, Que nos perfecto. diga la gente que nos está escuchando si se oye bien a Sergio y a mí. Sí, Y aprovechamos también para saludar a Sasueli, a Karina, a Isabel. Perdonad si se me pasa alguien porque en Instagram es difícil seguir los sí. mensajes. Ya sabéis que van saliendo mensajitos. Y bueno, si te parece, Sergio, déjame que te pregunte un poquito sobre el libro. Como quieras. Sí, sí. Porque lo que quería comentarte, Sergio, es que, bueno, lo he estado echando un vistazo en general, así todo el libro, y luego he empezado por la introducción y por el primer tema, que es el de filosofía, y a lo mejor no estoy como súper, digamos, de acuerdo en todo, pero en general me parece maravilloso y creo que es muy necesario porque necesitamos como mapas de la realidad. Y entonces esto sería un poco, quizás, si quieres, como el primer tema que podemos hablar, ¿no? Eh, tú porque has estudiado las tradiciones antiguas, el Islam, el cristianismo, el budismo, así como yo, también he estudiado las religiones antiguas, el simbolismo universal de diferentes culturas y de alguna manera nos hemos preocupado por la filosofía antigua, la filosofía clásica y el devenir de la filosofía desde la antigüedad hasta ahora. Pero para la gente, por así decir, profana,
que no está metida en nada de estos temas, la realidad, ¿cómo se le aparece? Es ciertamente un problema el imaginar la estructura de la realidad. Y entonces lo que yo veo que has hecho en el libro, corrígeme si me equivoco, es como una especie de estructura en 3 partes que se corresponde con el mundo digamos, del intelecto, de la investigación intelectual, mental, que a su vez se conecta con el mundo físico, pero luego hay toda una dimensión simbólica donde están los arquetipos, los símbolos, toda la astrología sacra de la antigüedad y por fin el mundo que tú llamas esoterismo, que correspondería con lo metafísico o con el mundo del ser, de la ontología, de la metafísica más pura, más no dual. Y esa, al fin y al cabo, es una estructuración, digamos, vertical, cuando ahora lo que prima es todo lo horizontal, no se ven verticales a nivel público en las universidades, ni en la televisión, ni en los medios de comunicación, ¿no es así? Sí, efectivamente, las has escrito muy bien, las has sintetizado muy bien. Me oigo con un poco de eco. A ver. Yo te oigo bien, ¿eh, Sergio? Vale, me oigo un poco de eco. Vale. Sí, como comentaba, la has descrito muy bien, muy buena síntesis. Yo ahí recopilé varios artículos que había escrito, pues también desde los años que había estudiado la carrera de filosofía, por eso hay algunos que son más filosóficos, pero quise insertar también el campo simbólico de la astrología, porque yo ya, mientras estudiaba filosofía, pues también estaba indagando por mi cuenta, investigando la astrología, que es un saber antiguo simbólico, ¿no? Entonces, pues hablé ahí como de 3 dimensiones de percibir la realidad, ¿no? Una primera dimensión, que sería la que percibimos con los 5 sentidos, que da lugar a lo que está llamado a veces el empirismo dentro de la filosofía, y que también la ciencia, todo lo que es un mundo externo que percibimos con los sentidos, ¿no? De ahí también, bueno, se extraen teorías filosóficas también, ¿no? Pero luego hay una dimensión intermedia que nos conecta con la psique, con el alma, que hablaban los antiguos, que ahí ya el lenguaje de ese nivel se codifica mediante símbolos, Y ahí hay pues toda una serie de ámbitos, de saberes antiguos, tanto, bueno, los pitagóricos, por ejemplo, numerología, la cábala judía, pues lo que es la astrología misma presente en todos los lugares, pues ya son saberes que ya se han excluido de la academia, pero que codifican la realidad a través de símbolos, ¿no? Y luego, pues ya un tercer nivel, como bien has dicho, sería metafísico, que ya es el que nos conecta directamente con el espíritu, con lo espiritual, que incluso ya trasciende puramente lo individual, ¿no? Que es el que está en el núcleo de todas las tradiciones sagradas, ¿no? En última instancia, ¿no? Cómo nos relacionamos con la trascendencia, por decirlo así, porque tampoco es una relación, porque ahí sería un ámbito ya de pura no dualidad, en el que ya entre sujeto y objeto, ni siquiera verticalmente ya se llega a ese estado, ¿no? Más de conciencia unificada, ¿no? Entonces, básicamente lo hice así en estos 3 niveles, ¿no? Un poco de lo que decías de establecer como un mapa de la realidad, porque hoy en día, claro, vivimos en sociedades desacralizadas, que la deriva moderna y posmoderna, que también soy bastante crítico en el libro también, como filósofo que a todo lo que es la modernidad y tal, claro, no hay ningún mapa de la realidad, entonces la sociedad está abocada pues a un nihilismo, que se ha llamado a veces, ¿no? Ya, que Nietzsche ya vaticinó, y a un relativismo, es decir, que no hay ya verdades absolutas. Y claro, esto también la posmodernidad se ha hablado a veces que es como la época del fin de los grandes relatos. Esa frase se ha dicho en filosofía, el fin de los grandes relatos, el fin de la metafísica, como con orgullo, ¿no? Como algo superado en la posmodernidad. Y claro, nosotros que intentamos recuperar es la dimensión simbólica, la dimensión de sacralizar la realidad y es recuperar precisamente esos grandes relatos, ¿no? Como has hecho tú también, ¿no? Como estás haciendo tú también. Entonces, justo ir un poco en contra de esta decadencia posmoderna, nihilista y relativista para dar un sentido a la realidad, a la cosmovisión en la que estamos, que se ha perdido totalmente, ¿no? Y Sergio, yo ahora me aprovecho porque tengo curiosidad al leer tu libro, me van saliendo muchas preguntas y aprovecho de tener el autor, es una gran suerte. Me sale la pregunta, Sergio, ¿tú crees que esto que está pasando, la modernidad y la posmodernidad, que es un nihilismo, un deshacimiento de todo lo vertical y un todo vale, un relativismo absoluto, a perspectivismo total? Mi pregunta es, ¿tú lo consideras una etapa natural del proceso humano o es una especie de enfermedad
transitoria que estamos pasando, o es una especie de, digamos, de algo que no debería de suceder, pero está sucediendo. Cómo lo podrías, eso, a nivel cognitivo, entender? ¿Cómo lo entiendes tú? Claro, ahí es complicada porque es una pregunta casi ya escatológica en el sentido antiguo del término, ¿no? Que es muy del fin de los tiempos o el final de algo, ¿no? La escatología es la ciencia del estudio de los finales de ciclo, ¿no? Entonces, si nos vamos desde un marco cíclico, como el de bueno, las doctrinas antiguas tienen una concepción del tiempo cíclico, no lineal, eso es otro ámbito interesante, ¿no? Entonces, desde un punto de vista cíclico, como doctrinas como la teoría de las eras de la India, pues habla de que estamos en una edad oscura de hace ya unos 3.000, 5.000 años y que se está acabando. Y otros pueblos también hablaban de una edad oscura, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, esta decadencia o esta falta de dirección de espíritu también formaría parte dentro de la cosmología, de la cosmogénesis, ¿no? Es decir, la humanidad también llega a un ciclo de envejecimiento y entra en una fase disolutiva, ¿no? También sería un proceso alquímico, ¿no? De una fase solve, disolutiva, en la que necesariamente se tiene que disolver todo antes de coagular otra fase de la humanidad, ¿no? Entonces, estamos en una fase disolvente y bueno, pues hay residuos que se están pudriendo y se están corrompiendo, pero de ahí deberían hacer algo fértil, ¿no? Y en ese sentido sí que es algo orgánico y natural, ¿no? Claro, entonces podríamos ver la historia, esta fase de la historia de putrefacción, como algo tan natural, como un árbol grande que se pudre en el bosque y en esa putrefacción surgen hongos, bacterias y nueva vida para los siguientes árboles que vendrán. Sí, 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 yo al menos lo quiero ver así también en ese sentido alquímico, natural. Podemos verlo desde un punto de vista natural en este sentido, de solve et coagula, que dice la alquimia, un proceso de disolución y de ahí pues de esa putrefacción nacerán las simientes de un nuevo ciclo y podemos verlo en otro sentido sobrenatural o metafísico, en el sentido este cíclico de que todo forma parte de la providencia también, de cómo la divinidad se expresa, se manifiesta en sus ciclos y luego se reabsorbe otra vez, ¿no? Ajá. Al menos, pero es un tema, ya te digo, complicado a nivel escatológico y metafísico, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A veces hay quien lo ha conceptualizado, esto que está pasando, como una especie de rito de paso colectivo, como una especie de enfermedad colectiva necesaria en el sentido de no algo casual, como se ve hoy la enfermedad, sino como las enfermedades se ven desde un punto de vista más profundo, que es como una necesidad, algo que permite la muerte de una identidad para que nazca una nueva identidad, ¿no? Esa nueva humanidad también de la que se habla, ¿no? En las tradiciones. Pero la pregunta es, ¿entonces era necesario pasar por aquí? Por ejemplo, cuando la humanidad haya recorrido 300, 400, 500 años más, por esta putrefacción o por este descenso, habrán cosas que nos llevaremos con nosotros, los humanos, que habrán valido la pena haber pasado por aquí. Por ejemplo, me pregunto, la tecnología, que tú eres bastante crítico con ella, pero me gusta porque no eres crítico, eh, o sea, discerniendo, ¿no? Que lo robótico, la electrónica, todo lo que hemos creado no tiene por qué ser malo en sí, sino que cuando está al servicio del egoísmo, de la maldad, pues se convierte en una herramienta terrible, pero quizá la humanidad, ¿tú crees que, por ejemplo, en esta bajada, digamos, del espíritu a la materia, donde nos hemos materializado tanto, qué cosas nos podemos llevar a la siguiente era? Por ejemplo, la tecnología podría ser una, o ciertos conocimientos científicos, como puede ser, no lo sé, las moléculas, la química, en ciencias o artes, nos podemos llevar a la humanidad del futuro. Esto sí que no lo sé. Esto habría... Esto es un misterio en el fondo, ¿no? La tecnología, ese aspecto prometeico del ser humano, de querer... Bueno, la
tecnología tiene esa base a nivel arquetípico, ¿no? Es mucho con el mito de Prometeo, ¿no? mm, Del progreso, de la civilización, de robar el fuego a los dioses, mm, y que eso hace un avance en el ser humano de desprenderse de la naturaleza y crear la civilización, pero al mismo tiempo hay una arrogancia y un orgullo de querer llegar a ser dioses, ¿no? Que también se han manifestado en muchas tradiciones, con el tema de la Torre de Babel, por ejemplo, en la Biblia. Y bueno, los antiguos griegos condenan mucho el pecado de la ibris, que es esa soberbia del ser humano de creerse superior o Dios. Entonces, claro, hay una parte peligrosa en la ciencia moderna, especialmente en esta tecnología, que es la que está derivando hacia el transhumanismo, mm. que verse, que yo la veo un poco con tintes satánicos en el sentido del término contra natura. Sí. Y no sé eso como si está destinado a acelerar este proceso Solve para cancelarlo y luego se autodestruye o no, o pervive algo de esa parte, de esa técnica en otro ciclo de otra edad de oro. Eso no lo sé. Eso ahí sería, ahí son especulaciones, divagaciones y no tengo ni idea. Lo que sí que parece claro es que hay una función o cómo se usa la tecnología de que el hombre se vuelva Dios o quiere imitar a Dios, ¿no? Es como un acto de querer crear como Dios y a través de la inteligencia artificial, la robótica, es como el hombre queriendo... Y claro, eso no se ha visto muy bien a nivel de las tradiciones. Se veía como un aspecto que en algún momento está condenado al fracaso o a venir algo providencial que lo corrija, como fue el diluvio, que acabó con la Atlántida. Se ha dicho en muchas tradiciones que también se dice que si las referencias antiguas, que si los atlantes habían llegado a un avanzado estadio de magia, llamaban antiguamente, pero eso de magia también se puede identificar con la tecnología, y que un mal uso de esas técnicas mágicas que habían hecho, pues fue la que llevó a la destrucción providencial de la Atlántida. Entonces, tenemos también memorias, la humanidad tiene memorias ahí colectivas del mal uso, ¿no? de estas tecnologías. Entonces, no lo sé, ya veremos a ver. Bueno, no sé si lo veremos nosotros, nuestra generación o no, con la velocidad que lleva, pues quién sabe, ¿no? Claro. Sí, sí. Y entonces, todo el tema de la inteligencia artificial, Sergio, como también lo ves un poco por ahí, ¿no? Pero podría tener un aspecto, digamos, de superado toda la fase de nigredo y de putrefacción, un aspecto, digamos, positivo o sublimado, como para que la humanidad eso luego lo aproveche y lo integre con una nueva humanidad también espiritual, pero que utilice las inteligencias artificiales. ¿Eso te lo imaginas? No lo sé, yo personalmente soy bastante crítico con este tema de la tecnología, lo veo como un juego de la divinidad, de ocultarse en la ignorancia, como se llama en la India, porque aunque se llame inteligencia artificial, o sea, no veo que se vaya a llegar a esa singularidad que llaman algunos científicos, de un fenómeno de singularidad en el que se tome, la máquina tome una autoconciencia por sí misma, que Uh-huh. le llaman, bueno, singularidad lo usan para muchas cosas, ¿no? Pero, y bueno, hay teorías que dicen que, bueno, dentro de 20 años, para el 2035, entre el 2035 y el 2050, hay teorías dentro de este marco transhumano que dicen que la inteligencia artificial puede llegar a esa singularidad de tomar autoconciencia. Lo que pasa que eso es desde un punto de vista puramente materialista, que es el de Claro. la ciencia actual. Es decir, de un punto de vista, una cosmovisión materialista que dice que la conciencia la genera la materia. Uh-huh. Entonces están proyectando la materia eso y bajo un punto de vista, una cosmovisión espiritual, esto no tiene sentido, no se va a poder, porque la materia no crea la conciencia y el espíritu, es al revés, es el espíritu el que se densifica. Claro, Entonces yo creo que están destinados al fracaso en este sentido, de claro, llegar a esa singularidad. claro, yo me refería en la pregunta a llevarse la humanidad algo bueno de toda esta bajada, en el sentido de maquinaria, tecnología útil para el futuro, aprovechar esta época tan negra para llevarse cosas interesantes, pero no me refería a que la inteligencia artificial cogiera independencia o conciencia, porque evidentemente ahí coincido totalmente contigo en que eso es una visión del paradigma materialista, donde se nos ha enseñado que del sustrato material surge la vida, de la vida surge la conciencia y de la conciencia la inteligencia. Ese es el paradigma materialista que justo en las tradiciones antiguas
en todas es al revés. La conciencia viene de arriba, por así decir, de arriba o de lo profundo, de los planos subjetivos o de la, si quieres, de la unidad espiritual, y hay una manifestación por grados, digamos hacia abajo o expansivos, y la materia sería desde las tradiciones como el punto de densificación más bajo. No por ello peor, sino simplemente la densidad más baja. Entonces, claro, una máquina con chips, con silicio, con tal, por muy sofisticada o rápida que sea o veloz, no podría, digamos, conectar con esas dimensiones porque le falta el alma y le falta el espíritu. O sea, le faltan dos elementos esenciales. En el mito bíblico de la creación, de la arcilla, del barro, del Adán primordial, se narra que hay esa arcilla primordial, pero a esa arcilla primordial, que es la sustancia material, la divinidad le insufla el ruj, el espíritu. Claro. Por sí misma no, o sea, hay que insuflar ese flujo espiritual que anima a la materia, pero la materia por sí misma no genera el ánima, ¿no? La visión antigua, ¿no? Y Sergio, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Cuál era tu intención? Bueno, la verdad que no tuve en ningún momento ninguna intención de escribir el libro. Fue una cosa de tener textos escritos ya durante años y en un momento me di cuenta, hoy pues si tengo un montón de notas, textos y tal de años y dije, pues voy a juntarlas todas a ver cuánto ocupa. Entonces vi que ocupaban bastante y dije, pues bueno, sí, podría sacar un libro de aquí con todo lo que tengo escrito. Pero eran cosas acumuladas de años, ¿no? Entonces, pero en un estado no como está ahí estructurado. Entonces, esas notas, esos artículos, me los estructuré e intenté buscar un índice, un orden, y me salió este. Y bueno, pues unos más filosóficos, otros más de astrología y otros más metafísicos. Entonces, fue una cosa así. Fue una ordenación que hice de trabajos. O sea, pero no fue, voy a escribir un libro y me pongo a escribirlo de tal. Es como un compendio, un compendio de diversos trabajos de años. Y volviendo a ese eje vertical del mundo. Y tocó la dimensión simbólica, ¿no? que comentábamos, ¿no? Que si quieres que aportemos algún asunto de yo más desde la astrología, o que también enlaza mucho la astrología con el tema del viaje del héroe que has desarrollado, también, bueno, te pueden salir cosas interesantes, si te parece. Sí, adelante, adelante. ¿Qué te gustaría compartir? No, bueno, simplemente, pues bueno, el tema de, como hemos dicho, la astrología, que es desde donde yo puedo aportar, pues es una ciencia simbólica, ¿no? Y es uno de estos lenguajes simbólicos de los más ricos que hay, ¿no? Y ese proceso iniciático que hablan todas las tradiciones, en astrología, sobre todo es más desde la astrología solar, que es la tropical que trabajamos aquí. Ese viaje del héroe es el recorrido del sol, ¿no? El sol siempre ha sido el atributo por excelencia bueno, del héroe, bueno, un atributo masculino solar. Y bueno, desde ahí, pues en la carta astral muchas veces ha definido el sol como lo que tienes que ir en tu proceso de individuación, el sol junto con el ascendente, ¿no? El ascendente también son como las pruebas en la vida, ¿no? Tienes que realizar el sol, pero bueno, el ascendente es como el adiestramiento para llegar al sol. Entonces, bueno, simplemente que hay una cartografía, antes que hablabas al principio de esos mapas, ¿no? Que ya ha perdido el hombre actual, pues es muy importante las herramientas simbólicas para orientarnos, ¿no? Porque como bien has desarrollado tú también, los arquetipos, o sea, no solo la astrología, sino que están presentes, los podemos constelar, por decirlo así, en cualquier proceso vital y de una forma natural y orgánica, ¿no? La astrología es un mapa más, pero vamos, que cualquier fase, cualquier proceso de crisis que entra una persona, pues, bueno, podemos ver ahí todas unas fases de iniciáticas, ¿no? Lo que se ha llamado antiguamente iniciática en todos los mitos, ¿no? ¿Y tú recomendarías, Sergio, la astrología para llegar a lo espiritual como mundo intermedio entre el mundo mental, físico y el mundo espiritual? ¿Utilizarías la astrología como un trampolín? Porque veo que hay gente, yo no soy experto en astrología, ya lo sabes, pero veo que hay gente como que se queda en la parte quizá psicológica vulgar de la astrología. ¿Puede ser? ¿Y cómo se podría dar el salto a la dimensión no dual, a la dimensión más espiritual desde la astrología?
Claro, aquí hay varias, la astrología tampoco es un campo homogéneo, hay diferentes líneas, perspectivas, astrólogos, entonces hay también diferentes enfoques, ¿no? Bueno, la astrología psicológica mm, puede estar bien en el sentido de ver una cartografía psíquica de la persona, sobre todo hoy en día que nadie tiene ningún mapa de nada, que está todo el mundo perdido, pues oye, que le comentes las energías que le configuran a nivel psicológico, pues ya es mucho, ¿no? Ujú. Pero claro, para quien quiere ir más allá y profundizar más allá de ese segundo nivel que hemos hablado, simbólico de la psique, pues sí que es verdad que hay una perspectiva de trascenderla, ¿no? De superar como tu individualidad, ¿no? Para conectarte con un estado de conciencia más unificado, incluso que va más allá de tu personaje, ¿no? O sea, la astrología nos habla muy bien del personaje, la carta natal es el personaje que cada uno desarrolla en esta función de la vida, pero claro, no somos solo el personaje, somos mucho más, somos un espíritu, una conciencia infinita, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día la gente común ni siquiera sabe el personaje que le ha tocado jugar. Entonces ni siquiera sabe las cartas. Entonces tampoco puede trascender el personaje si todavía no ha hecho pues, ese proceso de individuación que habló Jung y eso, ¿no? Entonces, claro, pero uno mismo indagando, pues sí que hay espacios de conciencia a integrar que van más allá de tu personaje, que es el de la carta natal. Claro, a mí me gusta, Sergio, el viaje del héroe porque es muy parecido al viaje del sol por los diferentes signos, Uh -huh. pasando pruebas como Hércules o como Ulises, pero me gusta el viaje del héroe porque tiene como la idea de que vas atravesando pruebas, soportando y resistiendo los arquetipos como fuerzas muy grandes, poderosas, con las cuales tienes que entrar en contacto y luego separarte para no identificarte con ellos y seguir tu viaje. Pero me gusta mucho el viaje del héroe porque tiene una parte de ascenso, de apoteosis, donde ahí veo yo la conexión con el mundo de lo uno, con el mundo de lo esotérico, como le has llamado tú en el libro, y entonces ahí sí que veo como una salida del mundo mental al mundo simbólico, entrar en contacto con el mundo de lo uno, de la mística, una pequeña o grande experiencia mística que se busca en la terapia, para luego retornar a ese mundo simbólico, recoger la fuerza de los arquetipos y bajar al mundo ordinario y compartirlo y encarnarlo en la vida cotidiana sin volverte loco. Es decir, ser una persona normal, un padre de familia o un compañero de trabajo o un vecino, pero con toda esa experiencia de haber vivido el mundo simbólico y el mundo de la unidad. Y traer esa vivencia mística y poderla poner a disposición de los demás a través de tu vida ordinaria, digamos. Entonces, en el viaje del héroe lo veo clarísimo, que es un viaje del mundo físico al mental, al mundo simbólico. Por fin, el mundo metafísico, la experiencia de unidad, tiene que haber una experiencia mística para que haya una verdadera sanación del alma. Nos dice Jung, nos dice James Hillman, nos dicen los grandes psicólogos transpersonales. Y después de esa experiencia mística, profunda, que puede ser pequeñita o grande, volver con ese regalo, con ese elixir al mundo ordinario. Lo digo porque en la astrología, no sé si eso sale en el proceso del trabajo astrológico, si hay también esa salida del mundo simbólico hacia el mundo de lo uno, de la experiencia mística, para luego bajar y volver al mundo ordinario. O es simplemente la astrología algo que se mueve y se queda en ese mundo de los arquetipos y ya está. Bueno, eso según el uso que haga cada uno de la astrología, de esos símbolos, ¿no? Esto que comentas claramente pues es pues el mito de Platón, ¿no? De la caverna de Platón, ¿no? Que luego hay que volver la salida del mundo de las sombras a la luz del sol, que es la idea de bien, que el sol desde Platón es el arquetipo de los arquetipos, ¿no? Porque en el sentido originario los arquetipos eran, bueno, vienen de Platón, aquí en la tradición occidental, de Platón y a su vez de Pitágoras. Para Pitágoras los arquetipos eran los números, y para Platón, el mundo de las ideas arquetípicas, de esos modelos primigenios, el sol era la idea del bien, de la belleza, de lo uno. Y claro, al salir de la caverna y pues luego hay que volver a descender, ¿no? Entonces, a ver, la astrología
Yo la veo que es la descripción de las esferas intermedias, que son las esferas de ascenso y descenso por ese mundo intermedio, ¿no? Que es ese mundo angelical, o de daimones, o de arcontes, de la gnosis. Entonces, describe eso, ¿no? Y hay flujos tanto de ascenso como descenso entre este mundo y el superior, ¿no? Entonces es la clave de esa anima mundi, que se llamó desde Platón, de ese mundus imaginalis, que también se ha llamado. Entonces, pero es como la clave intermedia, lo que enlaza realmente los mundos metafísicos con los mundos físicos, ¿no? Entonces, tanto nos puede servir de ascenso como de descenso, ¿no? Es como una escalera, sería como la escala de otro símbolo también arquetípico, pues, que es esa verticalidad, que es, pues eso, las esferas planetarias en las que estamos, pues es esa escalera y por ahí pues, podemos ascender y descender también. No solo hay un proceso solve y un proceso coágula, Ah, para decirlo también alquímicamente. Porque las fases de la obra, por ejemplo, también es lo que dices de la obra alquímica, eh, la obra al negro, al blanco y al rojo que se llama. La obra al negro es el proceso este de putrefacción que decíamos, de esa muerte iniciática, de entrar en esa oscuridad del alma, y luego de ahí tienes que clarificar el asunto, tienes que empezar a blanquear, se entra en la fase al blanco, que es purificadora, sublimadora de la materia, pero no acaba ahí la realización espiritual, porque luego en la obra al rojo es un aspecto coágula. Luego tienes que coagular en el mundo de la forma la realidad espiritual. Entonces, un poco lo que dices, en la alquimia se ve muy claro, ¿no? Las fases iniciales. La obra sí, al rojo precisamente es poder vivir esa purificación que has hecho en la obra al blanco, pero ya de forma inmanente, de forma coágula en el plano de la forma, ¿no? sí, es algo así como el zen en la plaza del mercado, ¿no? El plasmar, digamos, el nirvana o el moksha o la liberación en la plaza del mercado, en el día a día, ¿no? En O la, entre los pucheros, como decía Santa Teresa de Jesús también, ¿no? claro, De ver a Dios hasta en los pucheros, ¿no? Como decía. eso es. Esa Y mística del... Sergio, sí, tengo una pregunta muy difícil, porque esto es una pregunta que me la han hecho algunas veces y no la sé responder de forma simple. Todavía estoy meditando sobre esto, que es lo siguiente. Fíjate, Platón habla de los arquetipos, o por ejemplo en las tradiciones antiguas, sin usar esa palabra, pero se entiende que hay unos arquetipos. Lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero, quizás sean los nombres también de la divinidad, no lo sé, pero son los arquetipos platónicos, ¿no? Que tendrían que ver con esa realidad mística o esotérica de ese, digamos, centro del universo del cual tú hablas en el capítulo de lo esotérico. Pero claro, esos no son los arquetipos de Jung, los arquetipos junguianos son otra cosa. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia entre los arquetipos místicos y los arquetipos junguianos o los arquetipos, digamos, psicológicos? O sea, porque ¿no crees que a veces lo confundimos? Y confundimos a la hora de hablar unos arquetipos con otros. ¿O es lo mismo o cómo lo ves tú todo esto? A ver, Jung se inspiró, evidentemente, forma parte de su pensamiento de esta tradición platónica, ¿no? De que habla de un mundo arquetípico, sería en ese sentido un autor platónico. Lo que pasa que como psiquiatra, pues claro, él redefine un poco esa noción de arquetipo en un sentido más psicológico, ¿no? Como modelos que están en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva, que condicionan en cierto modo, ¿no? O sea, no son en un sentido puro, por decirlo así, claro, desde el punto de vista, por ejemplo, desde Pitágoras, como he dicho, de los propios números. O sea, si nos pusiéramos en el sentido puro del símbolo, el arquetipo original sería el uno, la idea de uno, y de ahí aparecerían los primeros números. Eso sería en el plano puramente metafísico, ¿no? Lo que pasa es que en la cosmogénesis, ese modelo que está en la mente, que es la mente del gran arquitecto del universo, es el plano abstracto, luego eso se reviste de color, de nombre, de forma en el mundo intermedio. Y entonces ahí es cuando aparece toda la parte como mitológica, por ejemplo, se antropomorfiza ese arquetipo en el sentido abstracto, va tomando coloración y eso configura y codifica toda la cosmovisión de las culturas, ¿no? Entonces yo creo que decodificó más ese aspecto, ¿no? Más cultural, mitológico, antropomorfizado, que al darle forma antropológica, los mitos, pues es una forma también intermedia de hacer este nexo, ¿no? Porque esas ideas abstractas, puras en la mente divina,
para encarnarlas aquí hay que darles una forma, ¿no? Y unas narraciones, unas narrativas, que son los mitos, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede ver dentro de una misma estructura, pero que lo describe más en ese aspecto más aplicado a lo humano, ¿no? A la memoria humana. Como las culturas han registrado esa conexión, Sí, que en esencia es suprahumana. O sea, el arquetipo en esencia es suprahumano, pero se manifiesta en lo humano a través de esas codificaciones narrativas. sí, sí, No sé si lo ves así sí, lo veo igual que tú y veo que lo estamos entendiendo igual, aunque a lo mejor usamos el diferentes lenguajes. Y me recuerda un poco la crítica que le hace Ken Wilber a Jung, diciéndole que el arquetipo del sí mismo, el arquetipo del centro, sería el arquetipo realmente transpersonal. Y los otros arquetipos que utiliza Jung, como la sombra, pues el rey, el niño eterno, no serían tanto arquetipos metafísicos o espirituales, sino arquetipos de ese mundo intermedio, arquetipos anímicos, y aunque sean colectivos, no por ello son transpersonales. O sea, serían personales a nivel de que es la personalidad de la humanidad. Son transpersonales solo en el sentido de que van más allá de una persona, pero no son transpersonales en el sentido de que no van más allá del mundo del alma, no llegan al espíritu, son parte del alma del mundo. Por lo tanto, se confunde a veces en el mundo transpersonal lo colectivo con lo transpersonal y lo espiritual con lo psicológico, por así decir. Esa es la crítica que se ha hecho a Jung desde las líneas más de filosofía perenne, que ya viene de ahí. Ken Wilber la retoma, pero esto viene ya de críticas que vienen de la escuela perennialista que hicieron a Jung. Ellos decían que en el sentido de que confundir lo colectivo con lo universal. Sí. Aunque no es lo mismo lo colectivo, que lo colectivo es un agregado de individuos, y lo universal está en otro plano trascendente. Entonces ya se le criticó eso desde el principio, autores perennialistas desde René Guénon. Y Ken Wilber, aunque es más de la línea anglosajona, pero también retoma ideas perennialistas y también retoma esto un poco de reivindicando lo transpersonal a otro plano, ¿no? Dentro de su modelo. Pero bueno, sí, es como yo tiendo a verlo más en ese aspecto de la crítica perennialista, en el sentido de que el arquetipo no se agota solo en lo que dice Jung, sino que tiene una esfera también metafísica por encima. Y Sergio, hablando de símbolos, para coagular un poco, para llevarlo un poco a la obra en rojo, todo esto que estamos hablando, ¿cómo crees que puede influir o ser de utilidad el conocimiento de los símbolos para nosotros en el día a día? Por ejemplo, el uso de los símbolos en nuestro día a día, ¿qué utilidad le ves a los símbolos? Porque hay gente, yo a veces he dado clases de simbolismo y noto que mucha gente que, digamos, profana, por así decir, considera que el mundo del simbolismo es algo arcaico, viejo, pasado de moda y sobre todo que no le ven una utilidad. ¿Cuál crees tú que sería lo más útil de todo esto? Claro, el tema está que la conexión con el símbolo y su poder implica también un compromiso y una implicación de la conciencia, ¿no? Y como es lo que decíamos, como vivimos una sociedad ya desacralizada, en la que ya no hay ritualística, ya no hay liturgia, no hay ritualística, estamos desconectados de los ciclos, pues es difícil volver a reencantar el mundo en ese sentido. O sea, los símbolos tienen ese poder, pero no es también un poco para todo el mundo, ¿eh? En el sentido de que es algo como que el sujeto tiene que ser activo, agente, no puede ser pasivo y ya está, ¿no? Porque implica una transformación de la conciencia, sobre todo de la percepción de la realidad, de imbuirle de un significado profundo todo lo que te ocurre en tu vida, saberlo religar a un arquetipo o a un símbolo. En este sentido, por la astrología, por ejemplo, claro, yo es desde la astrología que lo toco esto, pues claro, desde la astrología lo más pequeño, pues lo significamos con un tránsito planetario, con una posición de tu carta natal, pues desde lo más, un cambio de humor en un día, pues te caes otro día, tienes pequeñas cosas así, ves que está significado hecho simbólicamente en planetas, en signos,
y es una buena herramienta para resignificar la realidad desde lo cotidiano, ¿no? No es la única, pero cualquier intento de llevar esta simbólica a lo cotidiano, pues es bueno. Y además que no solo es algo intelectual, que esto es importante resaltarlo también, no es una información mental intelectual, sino que es algo que ejerce un poder. Por eso el tema del poder del símbolo, ¿no? Ejerce un poder interno transformador en el que se constela la realidad, ¿no? de diferentes... O sea, los símbolos están constantemente, es la estructura de la realidad, porque no vivimos en un caos, vivimos en un orden, en un cosmos, y ese cosmos está creado en base a unos arquetipos divinos, que luego toman esa forma humana y tal. Entonces, claro, si te conectas con eso, pues entras dentro de esa matriz y se va ordenando tu vida. O sea, el tema está ordo a caos, ¿no? Que también se decía la alquimia, ordenar el caos, o sea, ordenar el caos de tu vida, y qué mejor que con signaturas arquetípicas o simbólicas. ¡Wow! Y bien has desarrollado también aplicarlo eso a nivel en el proceso terapéutico, ¿no? Como bien has desarrollado en tu libro y esto, que me parece muy interesante también, poder ver esas fases, tanto en el paciente como en el terapeuta, de saber reconocer los diferentes arquetipos en su secuencia iniciática, en su secuencia evolutiva de la conciencia, pues es muy interesante porque cualquier persona en su vida lo puedes ver esto, ¿no? Nosotros lo vemos desde la astrología, la persona nos cuenta cosas de su vida y lo vamos viendo todo en el mapa astrológico, que también lo vamos religando. O sea, porque no ocurre nada, no hay ninguna vivencia que no esté dentro de este orden, aunque la persona no lo reconozca. Primeras, ¿no? Exacto, me encanta lo que dices porque, wow, es fascinante. O sea, que cuando una persona mira un símbolo, si ella participa activamente, reconoce ese símbolo, entiende el significado y lo puede utilizar como para conectar con esa dimensión del alma del mundo y por lo tanto podría llegar a ordenar un poco su alma, podría poner orden en el caos. Bien, sí, sí. Yo he visto en el proceso terapéutico que, ¿cómo te diría? Los primeros años estás acompañando a personas y vas haciendo técnicas, ejercicios, ¿no? Y al cabo de unos años vas viendo que hay una especie de guión o de estructura, digamos, universal en todos. Y entonces ahí es donde veo y descubro que el viaje del héroe es una estructura narrativa que se puede equiparar perfectamente a cualquier proceso terapéutico, sea de una sanación física como de una sanación psicológica o lo que sea. En el sentido de que siempre la persona tiene que pasar por un alejamiento, por un retirarse del mundo ordinario, en el sentido de permitirse pensar de otra manera, sentir de otra manera, apartarse de lo conocido, pasar las pruebas, enfrentar el dolor de la infancia, de la adolescencia, del padre, de la madre, en fin, que descubro que hay una narrativa en el alma, como si las almas humanas tuvieran una teleología, tuvieran un destino, si quieres, o una finalidad. Que el otro día vi una charla que tenías sobre el destino o el libre albedrío con un colega tuyo argentino y era súper interesante precisamente porque es un debate eterno, ¿no? ¿Libertad o libre albedrío? O sea, libre albedrío o destino, es un debate eterno. Sí, sí, milenario, milenario. Es un tema, toca niveles muy profundos del alma, ese tema de libre albedrío y el destino, ¿no? Y a veces una forma de resolverlo es como tu libertad es cumplir tu destino. O sea, te liberas cumpliendo tu destino. Y hay una forma como de intentar resolver esa aporía o esa contradicción, ¿no? Y luego hay otra paradoja, Sergio, ¿no? Porque la persona que va haciendo su proceso de individuación se va liberando de los arquetipos familiares o sociales o culturales para llegar a ser un individuo, para llegar a ser libre, pero también desde otro punto de vista, ese ser libre e individuado obedece cada vez más las leyes originales, o obedece, digamos, esa inocencia primordial y ese dharma o ese Tao, de manera que se libera de una cosa, pero no se esclaviza, pero sí se somete voluntariamente a la ley divina, a la ley cósmica, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, es como ese Dharma. Hay un orden cósmico. Lo que está claro es que hay un orden. No se manifiesta nada sin seguir un patrón. Un patrón que está previamente a la manifestación, desde este punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es comprender ese patrón tanto a nivel universal como a nivel individual. ¿Cuál es el patrón que te ha individualizado? Porque si eres un ser individual, tu diseño también tiene que tener un patrón previo, Claro, planetario, kármico, de tu alma. Y claro, porque si no, no te habrías manifestado. O sea, porque para manifestarse es que por primero hay un guión. Y en última instancia ese guión, a un nivel arquetípico puro fino, es pura matemática. Por ejemplo, que es lo que demuestra la astrología, porque la astrología como está ahí en medio, pero la astrología demuestra que también el cosmos está ordenado cíclicamente según patrones matemáticos. Y eso es ujú, lo que te configura. ujú. Entonces hay una matemática, en este sentido pitagórico, que es la que va tejiendo también, porque todo funciona con unos ritmos, con unos ciclos, con unas temporalidades. Entonces está todo como entrelazado, ¿no? Wow, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, seguiré leyendo tu libro, lo voy a enseñar otra vez porque lo ha preguntado algún espectador. Dimensiones de lo real. Eso, ensayos de filosofía, astrología y esoterismo. Y también enseño mi libro, que lo acabo Sí, de publicar, yo no lo tengo aquí ahora, pero sí, sí. y es Desarrollo transpersonal a través del mito. Y si te parece, Sergio, vamos a estos últimos 5 minutitos. Si tenéis alguna pregunta, queridos amigos, si queréis hacer alguna pregunta a Sergio o a mí, pues podéis ponerla aquí en el chat y intentaremos responderla. Y aprovecho para saludaros a todos y a todas, mandaros un abrazo grande. Eduardo ha estado muy activo. Eduardo, gracias. Eduardo ha comentado sobre Joseph Campbell, sobre la etimología de las palabras. Muy importante, Eduardo, y además veo que Sergio, me encanta, otro de los trabajos que hace en el libro es siempre ir a buscar la etimología de las palabras. Eso a mí personalmente me encanta porque me ayuda muchísimo a entender cómo la captación de la esencia profunda de esa palabra, de lo que está queriendo decir. Es una maravilla. Es que esto a lo mejor, pues como filósofo y eso, pues es un defecto profesional, bueno, o virtud, no sé, profesional de buscar un mínimo de rigor, porque claro, cuando usamos el lenguaje, las palabras, pues mucha gente hace discursos y a lo mejor no sabe, suelta conceptos muy importantes, pero no sabe la etimología y es fundamental y básico el origen de las raíces de la etimología de las palabras para pulir y definir bien lo que queremos transmitir. Porque es nuestra herramienta el lenguaje y el lenguaje en última instancia también es una facultad divina en el hombre, que es ese verbo divino que hablan también de otras tradiciones. Entonces, en los orígenes, aunque las lenguas después de la Torre de Babel y simbólicamente la confusión de las lenguas ya se han degenerado, pues viene bien hacer esa búsqueda del origen, porque en el origen era algo revelado también la lengua. Estaba más conectada con ese verbo divino, ¿no? Entonces nos puede ayudar, siempre nos puede ayudar la etimología, imprescindible. Y Sergio, si me permites, mientras la gente hace alguna pregunta en el chat, te quiero preguntar un poquito más personal. Respóndeme si quieres, si no, no. Que sería, ¿tú tienes un trabajo discipular o sigues algunos ejercicios interiores de tipo místicos o espirituales o esotéricos? Lo digo porque, como tú bien dices en el libro, hay una especie de explicación donde hay una religión popular. En el caso de Grecia, por ejemplo, hablas de la religión olímpica, los dioses. Podríamos decir en el Islam o en el cristianismo también tenemos una religión a nivel cultural, pero luego aparecen como las líneas iniciáticas que buscan experiencias individuales, incluso relaciones de maestro y discípulo, que la finalidad, según entiendo yo, es llevar o acompañar a ese discípulo por esa dimensión simbólica a través de las iniciaciones hacia el contacto con lo sagrado, con lo real. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo lo haces tú eso? Si hay alguna manera de hacerlo, ¿cómo lo haces tú?
Bueno, es una pregunta que nos llevaría también a otros ámbitos, pero bueno, yo estuve muchos años en el sufismo, en líneas más vinculadas al sufismo. Luego fui evolucionando más hacia la India, hacia líneas del judaísmo de Cachemira, y, y más o menos fue mi recorrido, ¿no? Pero aún así me siento como siempre conectado, ¿no? Es como que las iniciaciones están ahí, aunque en momentos estén de forma más virtual o más latente. Y luego también en el sentido de que uno mismo pues va, se va revelando la realidad también, ¿no? Se nos va revelando, ¿no? A cada uno. O sea, defiendo la importancia de la tradición y de los linajes, o sea, esto no lo niego. Y lo que pasa que, claro, esto daría lugar a muchos debates, porque como estamos en una fase cíclica de cierre, de final de los tiempos, muchas cadenas, muchos linajes se han perdido, especialmente en Occidente. Entonces, el hombre occidental es difícil, ¿no? Entonces, ahí no sé hasta qué punto el camino individual, en la fase final, hay excepciones que puede ser posible o no. Sí, Mm, me he leído no. anexo a Confusión Supina, me he ido a leerlo, lo he terminado hoy, donde hablas precisamente de todo este caos, las contrainiciaciones o movimientos, digamos, involutivos, ¿no? Por así decir, todos los movimientos confusos, movimientos nuevos, mezcolanzas extrañas, sincretismos raros. Y entiendo cómo lo explicas y entiendo que las tradiciones ancestrales nos aportan, por lo menos es como cuando quieres beber agua en el río, pues lo que uno debería hacer es ir a la fuente, ¿no? Ir a ascender el río y beber agua en el lugar más puro, más limpio que encuentre. Y no beber agua donde ya está el río, digamos, sucio, contaminado. Entonces, la tradición ancestral de cualquier linaje, por lo menos es, entre comillas, una garantía de ir como buscando la fuente más pura, lo entiendo. Pero Sí, sí, sí. también te pregunto, ¿debería entonces, a lo mejor en medio del caos, aparecen linajes nuevos que los podemos confundir con caos y sincretismos? Y a lo mejor es un linaje nuevo que está apareciendo y que de aquí a 2000 años se demostrará como algo puro, ¿no? Esto según desde qué punto de vista te sitúes, porque, por ejemplo, desde las tradiciones semíticas y especialmente del Islam, se considera al profeta Muhammad el último profeta. Claro. Entonces se considera que no va a haber al menos un nuevo profeta que abra linajes nuevos. Desde ese punto de vista se considera que no. Sí que puede haber líneas, escuelas y tal, pero el linaje en el sentido iniciático espiritual, no sé hasta qué punto, en la fase en la que estamos. O sea, no lo Digo, sé, ¿no? por ejemplo, en la India, como sabes, surgieron los Sikhs, un poco entre el hinduismo y el Islam, y los Sikhs podía haber parecido una especie de sincretismo, digamos, nueva era, y sin embargo, muchos siglos después se demuestra, según entiendo yo, y no lo conozco de profundidad, pero se demuestra que muchos siglos después, pues los Sikhs han creado su linaje, han creado su religión y, por así decir, podía haber parecido algo de nueva era en su época y, sin embargo, ahora se ha constituido como una tradición, por así decir, firme, sólida, por así decir, tradicional. Ahora ya entra dentro de las religiones tradicionales, por así decir, ¿no? Sí, sí, desde ahí sí, desde el punto de vista religioso, sí que, bueno, pues puede haber movimientos religiosos y hay movimientos religiosos modernos también en Estados Unidos, que, por ejemplo, los mormones, o lo que pasa que ahí ya vienen más de como de la parte protestante, son como sectas más cristianas protestantes, ¿no? Que hay muchas, ¿no? Pero sí, no sé, desde el punto de vista religioso puede haber, yo esto no lo niego. Yo me refería a un sentido más profundo iniciático, que es más difícil, más complicado. Y Eduardo nos pregunta, Sergio, Héctor, ¿podrían comentar un poco los arquetipos en relación al presente, algo caótico que vive la humanidad? Para ti, Sergio. Bueno,
¿qué arquetipo, por ejemplo, con qué arquetipo definiríamos al momento actual de la humanidad? No sé, arquetipo de una carta del tarot, por ejemplo, o un signo del zodiaco, o como... Por ejemplo, en la alquimia lo hemos asociado con el nigredo, la putrefacción. Sí. ¿Y en la astrología con qué arquetipo lo relacionaríamos? Es que podrían ser muchos, ¿no? O sea, a ver, si pusiéramos a Nigredo sería Escorpio ese proceso de putrefacción, de muerte, de transformación, ¿no? Pero bueno, también está el tema de Acuario, que si entramos en un ciclo más de aire, de Acuario, también por el tema del desarrollo tecnológico. Entonces hay un arquetipo de Acuario muy fuerte ahora que estamos viviendo, también por unos tránsitos astrológicos de Plutón que va a entrar en Acuario. Pues el arquetipo de Acuario está muy fuerte ahora mismo en la conciencia colectiva, que es ese arquetipo que también se podría vincular con el mito de Prometeo que hemos dicho, ¿no? El tema ese de la tecnología, si genera un progreso o genera la autodestrucción. Entonces, sí que yo lo que veo es que a nivel colectivo resuena y puede resonar más estos años, este mito de Prometeo, ese mito de llegar a ser dioses a través de la tecnología o no, cómo usar la tecnología. Entonces, ahí sí creo que hay una resonancia fuerte a nivel colectivo. Y el miedo, pero también con miedos, ¿eh? Es que claro, es Plutón en Acuario esto que estoy diciendo. También como los miedos que remueven ese arquetipo. Si la tecnología, los peligros de la tecnología, los peligros de este avance, que puedan ser destructivos, que puedan usarse destructivamente o que jueguen en contra de nosotros, ¿no? O sea, el arquetipo de Plutón en Acuario es el que recién se ha empezado este año y nos va a acompañar los siguientes 20 años. Entonces, lógicamente, ese resuena bastante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Sergio, ha sido un placer. La verdad que no es habitual encontrar personas como tú que aman la sabiduría, el camino, la búsqueda, y es un placer. Entonces, quiero recomendaros a todos los libros, el libro de Sergio, para que lo podáis buscar y disfrutar. Es muy profundo y es un mapa, por así decir, del universo, un mapa del mundo, de los mundos. Y creo que es necesario en esta época encontrar mapas de la realidad para ubicarnos. Y también, bueno, recomiendo mi pequeña aportación, el viaje del héroe a través del desarrollo transpersonal, que es el proceso psicoterapéutico utilizando las fases de Joseph Campbell. Y bueno, pues quiero daros las gracias. Sergio, muchas gracias a ti y a todos por compartir este ratito, este espacio. Si quieren, nos vemos un día en tu canal, Sergio. Claro. Muchas gracias a ti también. He estado muy a gusto. Se me ha pasado, la verdad que se ha pasado rápido el tiempo. La verdad que pasa una hora enseguida aquí tocando diversos temas. Y bueno, pues encantado también y nada, espero que a la gente le haya aportado todo lo que hemos ido desarrollando. Y nada, pues nos vemos en otra ocasión. Pues Sergio, cuando me lo acabe, que todavía no me lo he acabado, te propongo otro directo, ¿vale? Que ya tendré todo leído, subrayado y tendré un montón de preguntas, prepárate. Muy bien, perfecto. Haremos lo que podamos. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós.